¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar sobre el cemento. Entonces el cemento es un polvo gris muy fino que es resultado de un proceso de transformación de caliza y arcilla. Caliza es piedra, es roca, la cual están sometidos a unas altas temperaturas. Así hacen el cemento. Y el cemento se forma una pasta que al mezclarse con agua se endurece cuando hace contacto con el aire. Desde el punto de vista químico, es un conglomerado. O sea, un conglomerado es un material que une todas las moléculas de diferentes materiales. O sea, en el caso aquí el cemento une todas las partículas, la gravilla, la arena, piedras grandes, pequeñas, de diferentes materiales mediante transformaciones químicas, produciendo otro compuesto diferente. Produce ya lo que es la estructura de concreto. La piedra es la materia prima del cemento. La trituran y luego la meten en los hornos y producen el cemento. Entonces vamos a ver que por los enlaces es que el cemento tiene su buena resistencia, o sea, dependiendo de los enlaces que tenga. Vamos a hacer unas convenciones. Vamos a decir que la piedra va a ser esta, el cemento va a ser este, y los enlaces va a ser una línea. Entonces, a medida que tengamos mayores, estos son los enlaces, se une con las piedras, y a medida que tengamos más cemento, nuestra estructura va a ser muchísimo más rígida. En esta estructura vamos a tener estos enlaces, y de pronto en otra estructura vamos a tener otros enlaces, muchos más enlaces, y todos esos enlaces dependen del fraguado que hagamos. Y eso es lo que le da la resistencia al concreto o a la estructura. Entonces, por los enlaces que tengamos, que produzcamos, es que vuelve rígido la estructura. O sea que a mayor cantidad de enlaces, mayor cantidad de resistencia en la estructura. Al fraguar hay más uniones entre las partículas que lo componen. El agua que le aplicamos al concreto o al cemento mejor debe ser libre de materia orgánica, de aceites, de sales, de limos. O sea, debe estar completamente libre de impurezas. Con el agua también podemos graduar la dureza de la estructura. De acuerdo a la cantidad de agua que le echemos,
que se le agregue a nuestra estructura, a nuestra mezcla. Cuando endurece, después de haberlo fraguado, parte del agua queda en la estructura rígida, se queda ahí metida. El resto es agua libre, o sea, salen unas partículas de agua y otras se quedan en la estructura y se quedan ahí libres en la estructura, y pasado el tiempo también se evapora, salen al pasar el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que quedan, al salir, entonces quedan estos espacios con aire, todos estos espacios con aire, y lo que pasa es que queda la estructura porosa. Entonces por eso nosotros no debemos colocarle o aplicarle mucha agua a la mezcla. Debemos colocarle lo suficiente, aplicarle lo suficiente, apenas para que se pueda trabajar con ella. Si le echamos mucha agua y nos queda estas poros, que al evaporarse con el tiempo nos quedan los huequitos o los poros, entonces en consecuencia el agua, los poros serán mucho más grandes, haciendo que la estructura se vuelva porosa, pierda su fuerza, pierda su rigidez o pierda más rigidez, sea más penetrable por la humedad y pues en resumen pierde su resistencia. En cuanto a los agregados para el cemento, entonces tenemos la arena, la gravilla y la piedra. Estos agregados los sacamos de las canteras, o sea, de las montañas, o también de los ríos. La función de los agregados es reducir los costos de fabricación del concreto o del mortero, ya que en volumen es mayor la cantidad de agregado que de cemento. Entonces lo que estamos haciendo es abaratando nuestra mezcla, nuestra estructura. Los agregados disminuyen la contracción de la estructura de concreto cuando lo fraguamos, ya que al contraerse no favorece la impermeabilización, ni tampoco favorece la presentación ni la resistencia de nuestra pieza de concreto o de mortero. Porque es que cuando nosotros fundimos una pieza de concreto, al contraerse es disminuir el volumen. Al contraerse en el fraguado, entonces lo que va a hacer es que va a presentar las fisuras, le va a dar mala presentación, y la resistencia va a perder resistencia. Entonces así es como trabajan los agregados. Vamos a ver cómo es la reacción química que tiene el cemento con las partículas cuando se le aplica agua. Entonces al principio, cuando uno mezcla y funde, entonces las partículas están unidas pero no están disueltas, tienen calor adentro
internamente, hay un calor, y unas partículas luego se van volviendo gelatinosas durante un tiempo, por ahí durante unas 3-4 horas o 5 horas, y se van volviendo gelatinosas las partículas. Con el fraguado del cemento empieza a aumentar las partículas gelatinosas, haciendo que haya más puntos de contacto. Entonces se vuelve más gelatinoso, más partículas, y lo vuelve más compacto, más rígida la estructura. Continuamos nuestro fraguado, le seguimos echando agua después de haber fundido en los siguientes días, o sea, lo hidratamos, y sigue aumentando la película gelatinosa, y aumentan los filamentos. Entonces aparecen o siguen aumentando los filamentos, y aquí aparece el cemento. Cada vez hay más uniones y más filamentos que van uniendo las partículas, o sea, la arena, el mixto, la piedra, y todo eso lo une el cemento. Pero esto ocurre con un buen fraguado. Van aumentando las agujas, los filamentos, y hace que aumente la resistencia del concreto, porque se va uniendo todas las partículas, porque si no se une, pues no va a tener una buena resistencia. Y para agregar, el cemento lo debemos almacenar sobre madera, sobre tablas, para que pues no tenga contacto con el piso frío o humedad. Y hay que trabajarlo 2 meses, o sea, dejarlo en depósito o dejarlo almacenado durante 2 meses máximo, 2 meses sin usarlo, o utilizarlo a medida que va llegando una obra, lo vamos utilizando sin dejarlo que se endurezca.